Hallan vehículo en que iban las 5 personas desaparecidas en Tegucigalpa, pero las autoridades siguen sin rastros sobre este caso y los 13 desaparecidos en tela. CONADE pide investigación efectiva y eficaz en desaparición de 18 personas en el país y no descarta que integrantes de las fuerzas del orden estén detrás de esas acciones. República Dominicana concede la extradición a Honduras del estadounidense Gilbert Reyes, implicado en el crimen de 3 mujeres en Roatán. Juan Orlando Hernández no merece clemencia porque mintió en su juicio y trabajó con los cárteles más grandes del mundo para terminar siendo un capo. Su sentencia debe ser ejemplar, pide Fiscalía de Nueva York. Juez Castel ordena confiscar más de $15 millones a Juan Orlando Hernández, así como pago de una multa de $10 millones solicitados por la Fiscalía. Instituciones gubernamentales, sociedad civil y grupos comunales atienden llamado a Plantatón HN de unificar esfuerzos y acuerdan primeras acciones conjuntas. Presidenta Castro inaugura centro de atención al migrante en Danlí. Revocan libertad condicional a periodista Rubén Zamora. Reporteros Sin Fronteras celebra libertad de Assange y Donald Trump y Joe Biden tendrán su cara a cara este jueves en CNN. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 25 de junio y a un poco más de 12 horas, un poquito más de 12 horas para conocer la sentencia contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º de Sí Claro a un nuevo smartphone incluido en planes postpago desde $26,99. Y en efecto, este miércoles se conocerá la sentencia contra el exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández. La defensa del expresidente ha pedido al juez que considere una sentencia máxima de 40 años, mientras la Fiscalía solicita cadena perpetua, el decomiso de $15 millones más una multa de $10 millones. Ya vamos a detallar todo esto en los próximos minutos. El periodista Cristian Morazán, enviado especial de HRN, Tu Nota y Televicentro, nos tiene más detalles en directo desde Nueva York. Cristian. ¿Qué tal, Renato? Es un gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. 11 de la noche con 4 minutos aquí en la ciudad de Nueva York. Y precisamente vamos a hacer un resumen rápido de estos últimos documentos que han surgido aquí en la Corte del Distrito Sur en Nueva York. Ya conocemos cuál fue la petición de la Fiscalía de los Estados Unidos en cuanto a la sentencia que está solicitando para el expresidente Juan Orlando Hernández, que es cadena perpetua. Sin embargo, han trascendido nuevos documentos en poder del Departamento de Prensa de TN5 Estelar. Uno de ellos es precisamente lo que ha otorgado el juez Kevin Castel a la Fiscalía. Ha otorgado que en efecto se le puedan confiscar estos bienes inmuebles al expresidente Juan Orlando Hernández, valorados aproximadamente en más de $15 millones. Es por eso que hemos consultado a abogados, tanto aquí en Nueva York como en Honduras, de qué se trata esta confiscación de estos bienes valorados en más de 15 millones. Si en este acuerdo entre el gobierno de Honduras y de Estados Unidos pueden optar a estos bienes inmuebles, a esta cantidad. En el documento que se lee y que lo tenemos en este momento para darle lectura, la Fiscalía y el juez Kevin Castel han acordado que el acusado Juan Orlando Hernández, a través de la regla 38B y de las reglas federales de procedimiento penal que el tribunal recomienda a la Oficina de Prisiones, que pueda tener acceso al gobierno de Estados Unidos. Pero, sin embargo, nos han dicho los profesionales del derecho que únicamente podrán tener acceso a estos bienes inmuebles que el presidente Juan Orlando Hernández en su momento tuvo aquí en los Estados Unidos, en territorio estadounidense.
si el gobierno estadounidense puede tener acceso a estos bienes en Honduras, ya sería por un acuerdo entre ambos gobiernos, entre Estados Unidos y, por supuesto, Honduras. Eso por un lado. Cristian, por el otro lado... Cristian, ¿sí? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Ya sabemos que ha pedido la Fiscalía. Ha pedido cadena perpetua, además la confiscación de 15 millones de dólares y el pago de una multa de 10 millones de dólares. Sobre lo que tú estás informando. En el escrito, la Fiscalía pormenorizó el cálculo de la cantidad solicitada y detalló: Ardón testificó que pagó 2 millones de dólares a Pepe Lobo y al demandado, es decir, a Juan Orlando Hernández. Luis Pérez testificó que el cártel de Sinaloa pagó al acusado 2.4 millones de dólares. Estoy hablando de Juan Orlando Hernández, incluido el $1 millón en sobornos pagados por el propio Chapo, 250,000 dólares pagados por Javier Rivera en nombre de los cachiros a Hilda Hernández, 200,000 dólares pagados por Fabio Lobo y Javier Rivera también a Hilda Hernández, y 6 millones de dólares pagados por Fernández Rosa, entre otros. Asimismo, la Fiscalía señaló oportuno que el tribunal ordene a Juan Orlando Hernández el pago de una multa de 10 millones de dólares en virtud que el acusado no ha cumplido con la carga de demostrar su incapacidad para pagar una multa. La evidencia de actividad ilegal lucrativa puede respaldar la conclusión de un juez de que un acusado puede pagar una multa. Cuando un acusado no muestra su incapacidad para pagarla, enfatiza el documento oficial de la Fiscalía estadounidense. Por eso es que mucha gente se está preguntando, pero bueno, ¿y Jo tenía todo ese dinero? Es que todo eso se ha venido recopilando en función de lo que dijeron los testigos en este juicio de Juan Orlando. O sea que el juez Castel cree que sí puede tener 15 millones de dólares Juan Orlando Hernández. Por eso se ha puesto de acuerdo con la Fiscalía para decir, pues, que hay que confiscarle ese dinero y que además puede pagar una multa de 10 millones de dólares. ¿Cristian? Sí, correcto. Y aquí también incluye algunos bienes inmuebles, como lo dice precisamente el documento, tanto en Estados Unidos. Pero lo que nosotros consultamos con un profesional del derecho, Renato, es que hasta qué punto se podrá confiscar también este dinero si se encuentra en territorio hondureño. Sí. Eso es precisamente lo que nosotros hemos consultado. Y, en efecto, bueno, aquí se tendrá que llegar a un acuerdo entre ambas naciones para poder tener acceso a este dinero que, de acuerdo a la Fiscalía, el expresidente Juan Orlando Hernández, lo obtuvo producto del narcotráfico y de estas asociaciones con estos que usted mencionó, con estos narcotraficantes que están pagando condena precisamente aquí en los Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro también, recientemente otro documento al cual hemos tenido acceso es al que ha solicitado el abogado Renato Estabil, que el expresidente Juan Orlando Hernández permanezca en la prisión en la cual se encuentra en este momento. Hoy por la tarde estuvimos precisamente, nos desplazamos hasta esta cárcel que está ubicada en Brooklyn, y esto es para tener un acercamiento durante estos recursos de apelaciones que va a presentar la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Perdón? No, era una indicación interna que salió al aire, no te preocupes. No te preocupes. En ese sentido, sigue el abogado Renato Estabil. El documento que él presentó, lo vamos a leer rápidamente, Renato, que es lo que está solicitando en esta carta el abogado Renato Estabil, donde solicita que se le pueda permanecer, aquí dice textualmente, lo vamos a leer: la seguridad de mi cliente, dice Renato Estabil en esta carta enviada a Kevin Castel, su permanencia en esta cárcel ubicada en Brooklyn mitigará el riesgo para su seguridad y al mismo tiempo le permitirá permanecer cerca de su abogado de apelación. Una orden propuesta acompaña esta carta moción y firma el abogado Renato Estabil. Pero el juez Castel todavía no ha decidido. No. Será mañana Sí, será mañana. a las 11 de la mañana. En eso de la confiscación del dinero sí aceptó la solicitud de la Fiscalía. Otorgó. ¿No? Sí, Sí lo otorgó. correcto.
Y nos falta saber si le va a imponer cadena perpetua, como lo pide la Fiscalía, o 40 años como máximo que está pidiendo la defensa de Juan Orlando Hernández. Es bueno recordar, Cristian, a los televidentes que a Tony Hernández le impuso este juez una cadena perpetua más 30 años, ¿verdad? Así es. Así es, y ha apelado en varias ocasiones a través de su defensa y le han denegado todas estas apelaciones, Renato. Sí, vamos en este momento a presentar una nota que nos ha preparado Gabriela Lobo y tú continúa ahí, por favor, para tener una segunda conexión, Cristian. Está bien. En su presentación de sentencia ante el juez Kevin Castle de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal Damian Williams argumenta por qué pide cadena perpetua para el gobernante y por qué no cabe una indulgencia a su favor. El fiscal Williams dice que esta sentencia de cadena perpetua debe ser un ejemplo para el mundo, para los funcionarios públicos y para los capos que cometen ilícitos de narcotráfico. La fiscalía dice que Juan Orlando Hernández trasegó al menos 400 kilos de cocaína y que al asociarse con los cárteles más grandes del mundo del narcotráfico, terminó siendo como ellos un líder y un capo más. La Fiscalía de Nueva York presentó, previo a la lectura de sentencia por narcotráfico en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, los argumentos del por qué solicita una cadena perpetua, la confiscación de más de $15 millones y el pago de una multa de $10 millones por parte del condenado, a quien asegura no le aplica ninguna indulgencia porque fue un líder mundial del narcotráfico que tuvo las más grandes conexiones con cárteles de la droga y puso el Estado de Honduras a su servicio. Además, señala que Jo abusó de su posición de confianza como mandatario y obstruyó la justicia al haber dado falso testimonio en el juicio en su contra en marzo de este año en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En sus alegatos presentados ante la Corte, el fiscal Damian Williams hace un recuento del juicio, los testimonios, la trayectoria de Hernández y sus conductas delictivas. También cómo él y su hermano Tony Hernández, a través del oficial en retiro Mauricio Pineda, intentaron silenciar al también oficial de la policía en retiro Giovanni Rodríguez, para que no cooperara con las autoridades de Estados Unidos en contra de Tony y de Jo. Giovanni Rodríguez ha sido identificado como el oficial Mario Guillermo Mejía Vargas, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en 2016. Pineda ordenó a Giovanni Rodríguez, es decir, Mejía Vargas, que no mencionara a Tony ni al acusado, Jo, ante las autoridades de Estados Unidos. Y ante este hecho de amenazar, intimidar o influir ilegalmente contra un testigo, no cabe la indulgencia, señaló la Fiscalía. La indulgencia para Jo tampoco aplica porque él abusó de la confianza que le dio el pueblo de Honduras y mintió a los Estados Unidos, al ostentar un alto cargo, el cual usó para traficar al menos 400 kilos de cocaína, aseveró el fiscal Williams. La posición del acusado, agrega el fiscal, en la cúspide del poder político hondureño, fue un multiplicador de fuerza que le permitió no solo trabajar con los más grandes traficantes de cocaína en el mundo, sino que también convertirse en uno de ellos. Puso el Estado a su servicio, sentenció. Dentro de los elementos novedosos que señala el documento de 62 páginas, cita grabaciones de audio sostenidas entre los jefes de la Mara MS-13, Yulán Adonai Archaga Carías, alias El Porky, y David Campbell, sobre una ruta de droga que Jo regaló a los cachiros y la activación de una fuerza élite de la policía que había ordenado Jo para asesinar a un capo que le molestaba. El documento también cita como uno de los asociados militares del acusado al general Tulio Armando Romero Palacios, uno de los testigos de Jo en el juicio y quien dijo haber brindado seguridad a Tony Hernández. En su explícita relación de hechos, la Fiscalía pide la cadena perpetua y que no haya indulgencia, tras aseverar que Jo había mentido en su propio juicio negando fotografías con los Valle, el dinero recibido por el Chapo Guzmán o su encuentro con Fuentes Ramírez en Casa de Gobierno en 2 ocasiones según registros en su poder. El expresidente Jo, de acuerdo con el fiscal Williams, tuvo una duplicidad de funciones, un discurso público de combate al crimen, pero en privado ejerció una protección al crimen tras el recibo de millonarios sobornos. Él era un organizador y líder de la actividad criminal.
La cadena perpetua, alega, debe ser un ejemplo al mundo para que otros funcionarios públicos se inhiban de cometer estos ilícitos, así como un mensaje al crimen organizado de lo que les espera al caer en manos de la justicia estadounidense. Los más de 15 millones y los 10 millones de dólares que solicitan se relaciona a los sobornos recibidos y otros beneficios. La Fiscalía pide desechar los argumentos del expresidente Ho enviados a la Corte queriendo anular su juicio, pues no merecen una consideración seria, ya que buscan socavar la solidez de la decisión del jurado. Su culpabilidad fue sólidamente probada, sostiene. Hernández, señala el fiscal Williams, vive una realidad alternativa en un perfilamiento en el cual él no ha aceptado su propia personalidad, es decir, la realidad de su culpabilidad. Hernández concluyó, tomó la decisión deliberada de asociarse con narcotraficantes. Bueno, volvemos con Cristian Morazán, enviado especial de HRN, La Voz de Honduras, de tunota.com y Televicentro. En resumen, Cristian, el juez entonces otorgó la solicitud de la Fiscalía para confiscar más de 15 millones de dólares a Juan Orlando Hernández y el pago de una multa de 10 millones de dólares, 25 millones de dólares. Todavía no se ha pronunciado el juez Castel si condena, mejor dicho, al emitir la sentencia contra Juan Orlando Hernández, si va a continuar en la cárcel donde está o será trasladado a otra cárcel. Y lo que estamos esperando todos, si el juez Castel se va a decidir por lo que pide la defensa de Juan Orlando Hernández, 40 años máximo de cárcel, o lo que está pidiendo la Fiscalía, cadena perpetua. Así es. Cadena perpetua. Así es. Sí. El desenlace de esto mañana, la sentencia este miércoles. Y hay un mensaje, Renato, ya que ha sido enviado prácticamente, si leemos este mensaje entre líneas, desde el momento que el juez Kevin Castel ha otorgado esta petición de la Fiscalía, todo indica a que la condena va porque va en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y él se va a basar en la ley y no descartamos que pueda ser, de acuerdo también a lo que hemos consultado, entre una o dos cadenas perpetuas que equivalen a 40 años por cada delito. Son 3 delitos, recordemos, y cada delito tiene una condena de 40 años. Pero todo se va a despejar mañana. Todo vamos a tener la información a partir de mañana a las, ya diríamos por las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, hora de Honduras. Comienza aquí a las 11, hora de Nueva York. Y lo que avisoran los profesionales del derecho es que sin duda alguna el juez Kevin Castel no va a tomar en cuenta estos argumentos y estas peticiones que ha tenido a través de todas estas cartas que ha sido enviado por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández con el abogado Renato Estabil. Sí, estamos mostrando video del centro donde está recluido actualmente, ¿sí?, Juan Orlando Hernández, pero ahí la defensa de él está pidiendo, bueno, que lo dejen aquí, que no lo manden a otra cárcel. Bueno, Cristian. Hoy estuvimos ahí, sí, hoy estuvimos precisamente ahí, y ahí han estado, en esta cárcel han estado altos diplomáticos de esta ciudad de Nueva York, artistas reconocidos y también líderes del narcotráfico, tal fue el caso del Chapo Guzmán, ahí estuvo unos meses. Sí. Igual el exsecretario de Seguridad, Genaro García, de allá de México. Aquí en ese centro precisamente que hoy visitamos por la tarde han estado grandes personalidades. Bueno, muchas gracias, te dejamos porque tienes que ir a descansar y estar muy temprano desde que iniciemos emisión noticiosa, tanto HRN, La Voz de Honduras, como nuestros noticieros en Televicentro. Ahí estará nuestro enviado especial, don Cristian Morazán. La temperatura, con esto sí finalizo. ¿La temperatura en Nueva York en este momento, Cristian? La temperatura es de 25 grados centígrados, sí. Únicamente sí, a esta hora hay unos vientos fuertes, pero es porque estamos en medio de muchos rascacielos, muchos edificios que el viento, no sé si de repente vieron ustedes que la cámara se movía, pero es producto de estos vientos que se encierran
en estos rascacielos, en estos edificios, pero el clima es agradable, Renato. Sí. Bueno, de nuevo, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana. Cristian Morazán. Honduras obtuvo este martes la extradición desde la República Dominicana del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez, a quien se considera responsable del delito de femicidio agravado en perjuicio de la ciudadana hondureña Dione Beatriz Solórzano Dixon y 2 delitos de asesinato en perjuicio de las ciudadanas María Antonia Cruz Ávila y Nikendra McCoy en concurso real. Ellos han emitido un fallo que dice que declara regular y válida en cuanto a la forma de solicitud de extradición del gobierno de Honduras, país requiriente del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez por haber sido incoada de conformidad con la normativa nacional. También en otro de sus puntos dice, en cuanto al fondo, declara con lugar la extradición del ciudadano estadounidense Gilbert Reyes Bermúdez hacia el país requiriente de la República de Honduras. Y tercero, dice que está a cargo ahora de la Procuraduría General de la República en Dominicana hacer todos los trámites de entrega de este ciudadano para que sea extraditado a nuestro país. Cumpliendo el procedimiento establecido por las normas de extradición y de los apartados que contiene el tratado vigente sobre esta materia entre Honduras y la República Dominicana, el 20 de marzo de 2024, el fiscal general Joel Zelaya remitió a la Corte Suprema de Justicia del país caribeño la solicitud formal de extradición del ciudadano Gilbert Reyes Bermúdez. En su cuenta de ex, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisette Raquel Obando, agradece a las autoridades judiciales de la República Dominicana por haber escuchado la petición del Estado de Honduras para ejecutar la captura y posterior extradición del ciudadano Gilbert Reyes, supuesto autor material de la muerte de 3 hondureñas. En lo que al Poder Judicial de Honduras corresponde, asegura la magistrada Raquel Obando, garantizamos un juicio justo con todas las garantías del debido proceso. Igual la Policía Militar garantiza seguridad para Gilbert Reyes en cualquier centro donde sea recluido, pero que no tendrá ninguna prebenda, ningún beneficio, que estará igual que los demás privados de libertad. Este día, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal intervinieron las oficinas del Juzgado de Paz Penal de Roatán en Islas de la Bahía con el objetivo de secuestrar expedientes para efectos de investigación por los delitos relacionados con la trata de personas. Según se informó, estas acciones forman parte del caso de la red de pornografía infantil y trata de personas que involucra policías y servidores judiciales, denominada Delta Team. En un comunicado emitido por el Ministerio Público el pasado 19 de abril se explica que esta red conformada en el 2019 estaba integrada por el secretario del Juzgado de Paz de Roatán, dedicada también a la venta de drogas y tráfico de armas, delitos cometidos con apoyo de la policía y asesoramiento del juez de paz, quien les ayudaba con procesos ficticios y falsificación de documentos utilizados para amedrentar a otras personas. Todo lo anterior movido con los dineros provenientes en su mayoría del tráfico de personas. Un inversionista extranjero de nombre Marshall Pott sufrió un atentado esta tarde en Roatán, Islas de la Bahía. El vehículo en el que se transportaba Marshall Pott recibió al menos 8 impactos de bala, por lo que fue trasladado gravemente herido a un centro asistencial. Pott es propietario del hotel Curación ubicado en la zona de Brick Bay, donde ocurrió el hecho. Se le pudo evaluar, se le colocó un tubo en el tórax, ¿verdad?, para poder drenarle lo que es el sangrado que traía por los múltiples impactos en el pecho. Esperemos, ¿verdad?, que el quirófano pueda salir favorable. Una persona, hasta donde yo conozco, de bien, ¿verdad?, una persona de raíces humildes, muy amable. De hecho, una persona, ¿verdad?, es un filántropo que apoya muchas organizaciones de niños. Marshall Pott es inversionista y filántropo muy apreciado en la zona. En resolución de audiencia inicial, un juez de letras penal dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión en la causa instruida contra la maestra Mónica Pamela Galvez Fiallos por 3 delitos de estupro en perjuicio de una menor, testigo protegido. El testimonio de la menor quedó registrado en cámara de GESEL. Ante fiscales y jueces, después de analizado ese relato, el juez dictó su resolución. Según el Código Penal vigente en Honduras, el estupro es un caso especial de violación y lo comete el delito quien sin violencia e intimidación y sin que medie consentimiento realiza actos que atentan contra la libertad sexual de otra persona o bien el que realice actos contra la
indemnidad sexual de un menor. Así que hoy se ha dictado auto de formal procesamiento para maestra acusada de estupro. La carretera entre Danlí y Trojes, un sueño de muchas décadas, se convertirá en realidad. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º de Sí Claro a un nuevo smartphone incluido en planes postpago desde $26,99. En la Cámara de Comercio e Industria de Danlí se realizó la apertura de los sobres de las empresas oferentes para la construcción de la carretera que comunicará a la ciudad de Danlí con Trojes El Paraíso. El proyecto consta de 78 kilómetros de pavimentación y se realizará a un costo de $96 millones con el financiamiento del Banco Interamericano de Integración Económica. Venimos a hacer la apertura de las ofertas del proyecto de Danlí Trojes, que es un proyecto tan importante para la zona. Son 3 tramos los que se van a aperturar el día de hoy en las ofertas, y que son de Danlí al Empalme, del Empalme al Chaparral y del Chaparral a Trojes. El costo de este proyecto es $96 millones y está auspiciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Nosotros hemos estado esperando tan anhelado proyecto desde hace 12, 15 años y la verdad pues sí es de agradecer al gobierno central por lo que está haciendo ya para que tanto Danlí como Trojes, cierto, nosotros como danlidenses tenemos la mayor cantidad de kilómetros de pavimento que se van a dar, o sea, 51 kilómetros. 9 empresas constructoras entre nacionales y extranjeras presentaron sus ofertas para este proyecto que se ejecutará en 3 etapas con concreto hidráulico. Miren qué buenas noticias hemos transmitido hoy. Aparte de toda esta labor que hace Plantatón, nos llena de satisfacción saber que prácticamente será una realidad la pavimentación de la carretera entre Danlí y Trojes, 78 kilómetros. Hoy se han abierto los sobres de las empresas oferentes, pero también hay otra buena información para Honduras. El secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, anunció que en menos de 70 días, lanzarán la licitación para que las empresas interesadas en participar en la construcción del corredor turístico envíen sus ofertas. La Barca, Progreso, Progreso Tela, pasando también por el libramiento sur y norte de la ciudad del Progreso y de Tela a La Ceiba. Originalmente, ese proyecto concluía en Tela, se lo podrá decir la ministra de Turismo, Yaira Gómez. Y la presidenta dijo no, a mí me lo hacen llegar hasta La Ceiba. Por otro lado, el funcionario informó que el pasado lunes ya comenzaron a recibir propuestas para iniciar los trabajos en otro eje carretero entre Danlí y Trojes, del que hemos informado, que es parte del corredor agrícola. Y tras una larga espera, finalmente los habitantes de Cucuyagua, Copán, cuentan con agua potable las 24 horas. Cucuyagua de Copán es uno de los municipios que ocupa los primeros lugares en la ejecución de proyectos. No solo se han realizado en el casco urbano, sino que se ha extendido al área rural. Ejemplo, Ojos de Agua, con pavimentación, Yaruconte, Bálsamo, con pavimentación y cajas puentes. También San José de las Palmas, comunidad pintoresca y de mucha actividad productora, que cuenta con 2 cajas puentes. Y así en la mayoría de las aldeas que su desarrollo es evidente en el tema de infraestructura, educación y salud, como también en el fortalecimiento de las juntas de agua con la construcción de tanques de agua. Los proyectos han beneficiado a más de 6,000 familias, incluyendo a los del casco urbano, ya que los cucuyagüenses ya cuentan con uno de los proyectos de agua de mayor importancia en la zona del occidente del país, dotando del vital líquido las 24 horas del día a la población. En temas de crecimiento, en temas de infraestructura y en temas de salud, en todo nuestro municipio asciende a más de 100 millones de lempiras, en los cuales hemos ido mejorando todos los sistemas de agua potable de las diferentes comunidades, como también tenemos totalmente un proyecto nuevo en el casco urbano que viene a abastecer
la necesidad de ese vital líquido, ¿verdad? Un proyecto de más de 25 millones de lempiras. Sí, la verdad que es algo para nosotros los cucuyahuenses como un sueño ya hecho realidad. René Rojas, Telenoticias. El Hospital Escuela anuncia que ya cuenta con una máquina de fototerapia para tratar a pacientes con vitíligo. La sección de salud es presentada por Aminopep Forte, aminoácidos, vitaminas y zinc. Mantén tu ritmo y energía sin que nada te detenga. Aminopep Forte. Para los pacientes que padecen de vitíligo, una enfermedad cutánea que se caracteriza por la aparición de manchas en la piel debido a una deficiencia de pigmentación, el Hospital Escuela da a conocer que cuenta con una máquina de fototerapia que da tratamiento a más de 80 pacientes en el principal centro asistencial. Y este 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitíligo, a lo que los especialistas hacen un llamado a la población a realizar el tratamiento que afecta a un 2.5% de la población hondureña. Gracias a Dios tenemos esta fototerapia que no está en todos lados, es una forma alternativa de tratamiento donde los pacientes pueden acudir 3 veces a la semana y la verdad es que tienen muy buena respuesta al tratamiento. Claro, por supuesto que lo es, de hecho es una de las primeras líneas de tratamiento que podemos utilizar en pacientes que tienen un vitiligo bastante avanzado. Según la dermatóloga, los resultados varían según el padecimiento. Sin embargo, son varios los tratamientos que permiten retener o retrasar el avance e incluso devolver el color, aunque los resultados varían y son impredecibles. La Agencia Técnica de Investigación Criminal se suma a las pesquisas relacionadas con el caso de las 13 personas desaparecidas en la aldea Crique, en Las Marías, en Tela, Atlántida, mientras varias organizaciones piden celeridad en el proceso. Vamos siguiendo, ¿no? Oli, mira, ve. Organizaciones como la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras piden al gobierno esclarecer quién está detrás de la desaparición física de 13 hondureños en la aldea Crique Las Marías en Tela, Atlántida. La presencia de una Black Mamba durante sucedían estos hechos violentos solo denota de que hay involucramiento de parte de las fuerzas del orden público que en lugar de proteger a la población de esta zona, lo que han hecho es más bien atemorizarla, intimidarla y violentarle sus derechos humanos, porque ellos han sido y han tenido que abandonar sus hogares. La misma exigencia hace el representante de la comunidad garífuna de la organización Azafroba, que además reclama por 4 dirigentes patronales de Triunfo de la Cruz. En la pandemia fueron miembros del pueblo garífuna y en esta ocasión pues campesinos que entiendo se dedicaban a la agricultura y el problema es que no tenemos informe oficial. El problema de Honduras es que ni los derechos humanos, ni la policía, ni la fiscalía te dicen qué es lo que está ocurriendo. La desaparición de los hondureños Omar Escobar, Alberto Bardales, Miguel Molina, Damaris Nicole Bardales, Isaías Guzmán, Eduardo Molina, Gracie Hernández, Miriam Hernández, Elvin Hernández, Don Lucio Corea y Carlos Martínez, además otros 2 no identificados, trae más pobreza al país, porque más de 500 personas no pueden regresar a la comunidad por temor a ser asesinados. Genera más pobreza porque la gente ya no puede atender sus negocios, sus cultivos. Gente que tiene sus cultivos de palma ya no pueden ir a asistir sus cultivos porque los han obligado a retirarse. El Ministerio Público nombró fiscales desde ayer que los parientes de las 13 personas desaparecidas acudieron al Ministerio Público. También la Agencia Técnica de Investigación se suma a los trabajos de indagación de lo sucedido en Crique Las Marías. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC se está incorporando a esta investigación para esclarecer qué fue lo que realmente sucedió con este reporte que se indica que 13 personas han sido reportadas como desaparecidas. Hoy cumplen 8 días desaparecidas las 13 personas que fueron llevadas a la fuerza por hombres encapuchados y con armas de grueso calibre. Mismo tiempo llevan los habitantes de esta comunidad de haber abandonado sus hogares. Orlin Martínez, Telenoticias. 13 personas desaparecidas en la aldea Crique Las Marías en Tela. Pero mire usted, han pasado 48 horas desde
la desaparición de 5 personas en la capital, entre ellas un matrimonio y 3 vecinos y amigos que les ayudaban en la mudanza de la casa. Hasta ahora solo ha aparecido el vehículo, pero no hay más detalles. Las familias están desesperadas y la policía sospecha que esta movilización obedece a un desplazamiento forzoso por roces que habrían tenido con líderes de maras en donde residían. Se cumplieron las primeras 48 horas de la privación injusta de la libertad de 5 jóvenes, 2 de ellos una pareja que se iba de la residencial Honduras y 3 amigos y vecinos que los apoyaban en la mudanza, en un pick-up que fue recuperado por la DPI en un sector de la colonia Villanueva de Tegucigalpa, aunque los jóvenes siguen en paradero desconocido. La investigación de manera preliminar nos estaría indicando que posiblemente se trate de una privación injusta de la libertad. Sin embargo, debemos de dar un tiempo, un compás de espera a los investigadores para que estos puedan confirmar este extremo. Son 5 familias que viven horas de angustia por no saber nada de sus parientes. La mudanza, dicen, inició el pasado domingo a las 6 de la tarde con un primer viaje llevando ropa hacia la colonia Mirador de Oriente. La alerta vino después cuando los jóvenes dejaron de contestar su llamada. A la 1 de la mañana, la niña de Roger y de Annie llamó a una tía para decirles que ellos no habían regresado, que se habían ido con la mudanza, los muebles de la casa, que le dijeron que volvían en un rato y nunca regresaron. Entonces cuando la niña pues confirma esto, para nosotros ya es una alerta de que algo había pasado, algo malo con ellos. Equipos policiales trabajan desde que los parientes pusieron la denuncia sobre la desaparición de los 5 jóvenes. Annie Rachel Villatoro, Roger Alberto Coleman, Kenneth Gabriel Cruz Vanegas, Alejandro Enrique Aceituno Antunes y Elvin Izaguirre. La policía encontró ropa en la casa a la que la pareja se mudaba, pero no los muebles que llevaban en un segundo viaje. Necesitamos saber que ellos están bien, hacerle un llamado pues a las personas que los tienen, que por favor los liberen, que no les hagan daño, que son muchachos con un futuro por delante, con familias. Vecinos dicen que la pareja se mudaba hacia Mirador de Oriente por haber encontrado una mejor opción de alquiler, pero se sabe que en la zona de la que se mudaban está plagada de integrantes de la pandilla 18, lo que despierta sospechas de desplazamiento humano, un ingrediente que es parte de la investigación policial. Y esperemos que estén con vida realmente, y si alguien ve esto, hacemos un llamado para que respeten su vida y a su seguridad personal. Técnicos en la requisa de la escena recogen huellas dactilares del vehículo pick-up, mientras las autoridades policiales afirman que trabajan sin descanso para dar con el paradero de los 5 jóvenes y rescatarlos sanos y salvos. La nefasta época de los desaparecidos de los años 80 parece reeditarse, no necesariamente por causas ideológicas, con la desaparición de 18 personas, 13 en una comunidad de Tela, al norte del país, y 5 en Tegucigalpa, la capital. Advierte el Comisionado Nacional de Derechos Humanos que pide una investigación pronta y eficaz, pues no descarta que detrás de esos hechos se encuentren implicados las fuerzas del orden, amparados en el estado de excepción en seguridad. La inusual ola de desaparecidos registrada en menos de una semana entre Tela y Tegucigalpa rememora los fantasmas de la década de los 80, pues según el CONADE, todo pinta que detrás de estos misteriosos hechos puede haber participación de las fuerzas del orden. Este tipo de situaciones puede considerarse como una desaparición en manos estatales, porque según las denuncias que han salido públicamente pudiese haber participación de elementos policiales. Y resulta irónico que en pleno estado de excepción, ya tan solo 2 semanas de haberse aprobado el nuevo catálogo de medidas radicales contra el crimen, se estén registrando sucesos de esta índole, donde 5 jóvenes de la residencial Honduras de la capital y 13 personas que se dedicaban a la recolección de frutos de palma africana en Tela desaparecieran sin dejar rastros. Todo indica que se trata de una afrenta del crimen organizado contra la policía, afirma este analista, para quien a las fuerzas del orden se le salió de control la situación. El accionar de la criminalidad está reflejando eso, que hay un desgaste y se le está yendo de la mano a las fuerzas de seguridad el control de atacar frontalmente a los grupos criminales. Según Licona, el plan de solución contra el crimen ha desgastado a la policía,
haciéndoles perder efectividad y eficacia, por lo cual sugiere replantear las directrices a seguir. Pero este asesor de la presidencia sale al paso y señala que eso es el resultado de la estructura criminal aún sin desmontar que heredaron del gobierno anterior. Tenemos una policía ya con una nueva conducción que ya no es parte del narcotráfico, es una policía que ya no es parte del crimen organizado, es una policía que está tratando de reaccionar y de rescatar la institucionalidad democrática. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Estado de Honduras realizar las investigaciones respectivas con la debida diligencia hasta dar con su paradero. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Un monje nos cuenta cómo luego de 6 años, Adonais Eliezer ha podido cumplir un viejo sueño en medio del creciente desempleo en la ciudad de La Ceiba. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Adonais Eliezer es un joven ceibeño que con mucho esfuerzo y perseverancia ha logrado obtener su propia barbería, un sueño que inició desde hace más de 6 años. En 2018 comencé a hacer la barbería, pero antes de ser barbero le ayudaba a mi mamá a vender ropa y empecé como dicen, como todo barbero, con una máquina casera. Pues ahí iban llegando amigos así, les dije, vi que estoy cortando pelo, mano, fíjate, yo no sé si me puedes apoyar. Y ellos me decían, no, está bueno, siempre hay amigos que a uno lo motivan en su emprendimiento. Este joven se ha convertido en un gran ejemplo entre la población y motiva a muchos a poder implementar diferentes acciones, así como él con su barbería y a la par también un pequeño establecimiento de venta de ropa. Sí, un gran ejemplo. A veces uno puede echar raíz en su propio país, no es necesario, siempre hay condiciones que no todas las tenemos, pues uno trabajando se esfuerza por lo que quiere, pues uno lo logra. Pues yo pienso que a veces no es necesario tomar el mal camino, migrar para otro país porque uno puede ejercer su profesión, lo que le gusta, solo el momento, es como se dice esa palabra que es un procedimiento muy largo esto, no es fácil, todo cuesta. Para apoyar a este talentoso ceibeño puedes ubicarlo en la colonia Suyapa desde este pequeño lugar donde atiende a su clientela. En La Ceiba, Naún Monje, Telenoticias. Y en Educación Financiera te mostramos las ventajas que tiene la consolidación de una deuda y lo que ello representa en el control y manejo de su gasto a fin de aliviar las cargas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Pagará al 100% todas sus deudas. Esto quiere decir que al obtener una consolidación de deudas mantendrá un perfil crediticio respetable. Reducirá los pagos mensuales al unificar todos en uno. Tendrá solo una fecha de pago y un monto fijo cada mes. Obtendrá intereses más bajos. En vez de contar con 3 tasas de interés diferentes en cada una de sus deudas, contará con una única tasa de interés aplicable a su crédito. Las deudas generan estrés, así que al consolidarlas también cuidará su salud. La inversión extranjera directa sumó $351 millones en el primer trimestre, pero el 82% fue reinversión de utilidades, indicando que el país no está trayendo nuevos capitales, sino que algunas empresas están ampliando sus operaciones o en su mayoría los tienen en las cuentas bancarias porque no han logrado obtener los dólares que necesitan para enviarlos a sus casas matrices, consideró el economista Julio Raudales. No, la inversión de capitales no significa capital nuevo, capital fresco, pero sí puede indicar que las empresas que ya están aquí les está yendo tan bien que están haciendo crecer sus plantas. Sin embargo, también existe la posibilidad, y eso hay que investigarlo, de que no sea así, de que las empresas retengan sus utilidades porque no pueden cambiar simplemente sus lempiras a dólares y entonces no pueden sacarlos del país. Según Raudales, desde la inversión de las maquilas a mediados de los años 80, Honduras no registra grandes inversiones que sean significativas para la generación de empleo, situación que nos reitera que Honduras no es un país atractivo para los inversionistas.
En los últimos 5 días, las reservas internacionales registraron una caída de 86 millones de dólares para registrar en el primer semestre del año una disminución de 648 millones de dólares, un hecho que llama la atención de los economistas al advertir que este descenso no se ha podido frenar en los últimos 2 años. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus ahorros cumplen sueños con Banco Cuscatlán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de ganar. Sueña y ahorra. La caída de las reservas internacionales suma y sigue, registrándose una disminución de más de 648 millones de dólares en los primeros 6 meses del año, de los cuales 66 millones se perdieron en los últimos 5 días según las cifras del Banco Central. El monto actual es aceptable y cubre 4.4 meses de importaciones, dice este economista, pero indica que lo alarmante es que en 2 años no lo han podido frenar. No deja de alarmar o de llenar de cierta preocupación el hecho de que ya llevemos 2 años en una caída que no para, ¿verdad? Y que lo que indica, repito, es esa pérdida de competitividad que el país ha tenido. La pérdida de reservas tiene varios factores, como la caída de las exportaciones, un menor ingreso de remesas familiares y una fuerte demanda de dólares, lo que aumentará aún más estos meses de junio a agosto, porque inician desde ya las importaciones de los productos de la temporada navideña. Esta situación preocupa en vista de que en estos meses de junio, julio y agosto es donde más demanda existe por divisas, ya que es cuando los empresarios hacen las importaciones. Para la presidenta del Colegio de Economistas, el factor que más ha afectado es la desconfianza e incertidumbre por el panorama político actual. También considera que han fracasado las medidas del Banco Central. La creciente actividad política que se ha gestado en el país, y esto hace que los diferentes agentes económicos haya incertidumbre y desconfianza en lo que puede pasar. Los entrevistados advierten que se debe generar certidumbre y cambios en las políticas económicas para evitar que las reservas sigan cayendo y generen una devaluación de la moneda y un aumento de los precios. El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Cerrato, advirtió que le están cancelando las exoneraciones a las empresas que han incumplido las reglas establecidas para obtener los beneficios fiscales del régimen de importación temporal y zonas libres, importando más de lo permitido. Comentó que se referirá a la situación de empresas como Alutech solo si los ejecutivos de esta compañía se pronuncian y explican cuáles son las causas del supuesto cierre de operaciones. Que lo único que hemos estado haciendo últimamente es lo que no se hacía en años anteriores. Cuando sale, por ejemplo, la SAR y cuando sale aduanas diciendo que hay un montón de empresas X, B, que de manera irregular han introducido al país más volúmenes de mercancías sin pagar a base del mecanismo de exoneración, pero que aún han importado más de lo que tenían autorizado, entonces usted encuentra que hay empresas que eso ha dado lugar a que les vaya suspendiendo el sistema del beneficio de exoneración. En otros temas, el funcionario anunció que el Tratado de Libre Comercio con China entrará en vigencia el próximo año y por ello hay que dar un compás de espera para ver las grandes inversiones de ese país en Honduras. Pero adelantó que hay 2 empresas chinas que han anunciado que invertirán alrededor de 600 millones de dólares este año. Agregó que este año se registra ingreso en nuevas inversiones, tanto extranjera como nacional. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Conectamos a tus familiares con remesas que incrementan tus ahorros. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. Representantes de los productores de granos básicos, café y hortalizas solicitaron este día al presidente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadesa, Erly Mengíbar, que emita un decreto de emergencia que les permita acceder a créditos y reactivar sus unidades productivas, pues aseguran que están en crisis por la baja producción y la migración de los trabajadores del sector agrícola. Hoy venimos para que el señor presidente de Banadesa pueda
solicitar ante el Consejo de Ministros un PCM, un decreto de emergencia que los faculte para prestarle a estos productores que están en las centrales de riego. Si él se atreve en este momento, sin ese PCM, a prestarle a los productores, seguro que comete un error. Bueno, primero es la situación de la naturaleza. Lo segundo es la mano de obra. Y lo tercero es la falta de apoyo del gobierno. Nosotros comprendemos y sabemos pues que la situación no está muy buena en el país, pero creo que el agro y el productor no se deben de dejar nunca de lado. Luego de la reunión, el presidente de Banadesa aseguró que se atenderá de forma inmediata a los productores en las agencias de Banadesa a nivel nacional, pero explicó que hay casos que se salen de las manos porque la mayor parte de los productores están en mora con sus préstamos. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en conjunto con el programa Estado de la Región de Costa Rica, realizaron este día un foro integrado por académicos y analistas de sociedad civil, en el que presentaron un informe sobre la situación de la democracia en Centroamérica, en el que se definen a Honduras como un estado híbrido, con una democracia formal pero con prácticas autoritarias. Por lo tanto, llamaron a la ciudadanía a participar, exigir transparencia y rendición de cuentas e impulsar un gran acuerdo nacional. Que los ciudadanos y ciudadanas puedan plantearse frente a lo público la necesidad de participar, la necesidad de exigir transparencia y exigir rendimiento de cuentas. Se ha señalado que la participación de la ciudadanía a lo largo de muchísimos años ha sido débil. Por eso nosotros hemos hablado siempre sobre el diálogo. No vamos a hablar sobre otro tema que no sea diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo debe ser lo primero que debe construirse en una democracia. Sin diálogo no podemos construir qué queremos mejorar de la salud, qué queremos mejorar de la educación, qué queremos mejorar sobre el empleo. Esos tres temas, más la migración de hondureños, más la pobreza, son los 5 temas básicos que tiene el país. Los panelistas concluyeron que la pobreza es el principal obstáculo para fortalecer la democracia. Por lo tanto, se requiere mejorar las condiciones económicas y sociales de la población para lograr un desarrollo humano y sostenible. El exdirector del Seguro Social, Carlos Aguilar, anunció este martes en Frente a Frente su aspiración presidencial por un movimiento ciudadano independiente, tras haber abandonado recientemente el gobierno. Es el momento en que Honduras necesita un movimiento ciudadano que pueda aglutinar a esas más de 3 millones de personas que no tienen absolutamente ninguna identificación ni con los líderes ni con los partidos políticos, porque desafortunadamente la democracia a la que todos aspiramos no ha dado los resultados. La sociedad hondureña ha estado sobreviviendo casi que en cuidados intensivos con la necesidad urgente de un cambio en el país. Creemos nosotros, y así lo siento, que yo puedo liderar ese espacio, ese movimiento ciudadano que se necesita. Aguilar explicó que dentro de Libre no hay espacio político para lanzar una precandidatura presidencial, ya que la coordinación general es muy fuerte y reduce la participación. Arropado con la bandera rojo-blanco-rojo del Partido Liberal, el diputado Jorge Calix se presentó al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para solicitar su retorno a las filas de ese instituto político luego de su salida del Partido Libre. Que nos reciban esta petición para poder regresar al lugar del que nunca tuve que haberme ido, para luchar por Honduras, para defender la democracia, para luchar por el bienestar de los ciudadanos, por las libertades. Por su parte, las autoridades del Central Ejecutivo explicaron a Calix que en un término de 3 días se dará la respuesta a su solicitud y posteriormente sería la juramentación. Esta es una hoja que simplemente recibimos en este momento como un acto formal, porque ustedes, la verdad, no han renunciado nunca al partido y retornan a su partido. Lo único que hay que hacer en el protocolo de retorno que se está entregando en este momento es entregar esta hoja y esperar el día de la juramentación nuevamente para que
ustedes estén habilitados totalmente en el trabajo político que se tiene que hacer aquí. Calix se hizo presente con los diputados que también salieron de las filas del Partido Libre y que ahora junto a Jorge Calix buscarán un lugar en el Partido Liberal. Y en otra temática, recapturan al judoka. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar de Orden Público, recapturó este día en el barrio La Hoya de Tegucigalpa al privado de libertad Gadi Espinal Raudales, alias Judoka, quien se había fugado de la Penitenciaría Nacional de Támara Francisco Morazán el 14 de mayo del presente año. Espinal Raudales es considerado reo de alta peligrosidad. Había sido requerido por delitos de asesinato y robo agravado en el año 2010, el 20 de abril. De igual manera, este privado de libertad se fugó de un centro penal y fue recapturado el 20 de diciembre de 2017, siempre por delitos de robo y evasión. Espinal Raudales enfrentará un nuevo cargo penal por evasión, pero será el Ministerio Público quien inicie esta nueva causa ante la instancia judicial correspondiente, que a su vez señalará fecha y día para la audiencia de declaración de imputado. Pues un poquito más tranquilo a la población luego de la recaptura de este judoka que fue imputado y condenado por crímenes, por horrendos crímenes. Nuestro experto César Quintanilla nos dice que una nueva onda tropical dejará lluvias sobre el territorio hondureño este miércoles. El estado del tiempo es presentado por Óptica Matamoros, Twimpack PLC, 2 pares de anteojos monofocales Blue Light Control. Óptica Matamoros, el placer de ver bien. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles videos impactantes ocurridos en las últimas horas. Miren, en China llegaron pues las inundaciones catastróficas, así sorpresivas por la abundante lluvia y los carros pues nadando en las calles en varias comunidades. Y en Europa pues no se salvó España. La capital española, Madrid, sufrió en las últimas horas un temporal que arreció con fuerza y asustó a todos. Pero mientras eso pasa en el mundo y diferentes fenómenos exacerbados por el calentamiento global, pues aquí seguimos calentando. Ahí están las emisiones de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, saliendo del norte global y afectando todo el territorio de este planeta. Y lo que estamos viendo aquí es esta poderosa nube de polvo del Sahara que avanza hacia Centroamérica. A partir de este miércoles comenzará su efecto, así que si usted se va a exponer al aire libre, por favor, use mascarilla, porque además de los nutrientes para los suelos, también afecta pues la salud humana, así que por favor tomar precauciones. Aquí tenemos una onda tropical que ingresará en la próxima jornada al territorio hondureño, dejando precipitaciones, a la vez también transportando vientos acelerados. Aparece una nueva onda tropical muy activa que el centro de huracanes pues le da posibilidades en 20% de desarrollarse como un ciclón tropical, lo mismo esta otra que transita al norte de Sudamérica y que se movería muy cerca del territorio hondureño. Para esta jornada sí se mueven las tormentas en esas zonas grises, comienzan en la región oriental durante la madrugada, parte de la mañana y luego avanzan hacia horas de la tarde, se incrementa la humedad y aquí vemos cómo buena parte del territorio nacional queda bajo la influencia, el eje de esta onda tropical y por eso pues hay que continuar extremando precauciones porque ya hay suelos saturados. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, a continuación las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil, te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. Hallan vehículo en que iban las 5 personas desaparecidas en Tegucigalpa, pero las autoridades siguen sin rastros sobre este caso y los 13 desaparecidos en tela. República Dominicana concede la extradición a Honduras del estadounidense Gilbert Reyes, implicado en el crimen de 3 mujeres en Roatán. Juan Orlando Hernández no merece clemencia porque mintió en su juicio y trabajó con los carteles más grandes del mundo para terminar siendo un capo. Su sentencia debe ser ejemplar, pide Fiscalía de Nueva York. Juez Castel ordena confiscar más de $15 millones a Juan Orlando Hernández, así como pago de una multa de 10 millones solicitados por la Fiscalía. Siguen cayendo las reservas internacionales. Gobierno no ha podido frenar caída en más de 2 años, advierten analistas.